Bueno, vamos a esperar un poquito, pero vamos a hacerlo algo tan rápido, ¿no? Una pequeña aclaración, ¿sí? Otra vez, ¿no? Porque tal parece que a los ignorantes, pues, solamente tienen tiempo de demostrar y presumir sus tarugadas. Pero bueno, resulta que, bueno, pues este señor, llamado soldado cristiano, hermano Chamín Cabañas y Luis Ramón y Mario Elías, bienvenidos, muy buenas tardes. Bueno, pues parece que este señor, um, este, no sé si lo manda Cortés Pliego o sea un perfil de Cortés Pliego, no tengo la menor idea, pero es una persona bastante ignorante y lo voy a ir mostrando, ¿no? Primero la acusación de siempre, ¿sale? Que no estoy sujeto a lo que es el Papa, que ataco al Papa y cosas así. Bueno, recuerden que denunciar no es atacar, pero para esta gente que es ignorante, pues es lo mismo. Vamos a salirnos para que veamos aquí las publicaciones, ¿no? Desde, desde esta publicación, que fue la primera, donde pues obviamente ah, me dice, ¿quién eres tú para hablar así de un obispo? ¿Quién eres tú para decirle ignorante a un obispo? ¿Sí? Bueno, primeramente no hay una ley o algo, ni dentro de la iglesia, no hay tampoco ni siquiera un documento donde me impida a mí decirle a una persona que es ignorante porque ignora diferentes cosas, ¿sí? La palabra ignorante, por supuesto, que es aplicada a cualquier persona, llámese quien sea quien sea. Déjenme ponerle silencio a esta cosa. Ahí está. Entonces, para empezar, aquí estamos mal, ¿sí? ¿Quién eres tú para hablar mal de un obispo? Primeramente, no estoy hablando mal de un obispo, estoy diciendo la verdad, estoy diciendo simple y sencillamente lo que es. Iván Chavarría, bienvenido. Entonces, para empezar, ahí estamos, ¿no? Esta gente es obviamente las personas que eh, se la pasan hablando de mí en todos los grupos, en sus muros, ¿sí? Pero supuestamente me odian tanto porque, bueno, pues dicen ellos, soy cismático, ¿sí? Pero de aquí no salen de mi muro. Esa gente hipócrita, ¿no? Dice una cosa y a final de cuentas, pues hace todo lo opuesto. Ahora veamos, después sale con otra tarugada. Dice, hablas mucho, pero no fuiste capaz de refutar mi voz. Pues yo desde el principio nunca dije que no se puede corregir a un obispo. Bueno, al menos ya los papólatras al menos ya cambiaron. Ya cambiaron el dilema, ¿no? Porque antes era que no se podía hablar, no se podía corregir a un sacerdote, a un obispo, no se le podía corregir a ningún superior de la iglesia. Ahora, como saben que no hay un documento, ni oficial, ni de magisterio, que prohíba, ¿sí? Pues como ya no hay por dónde salirse, bueno, ya lo aceptaron, al menos ya lo aceptaron. Que no hay un documento donde no se pueda corregir, donde se diga que no se puede corregir a un obispo, ni mucho menos a un sacerdote o inclusive al papa, ¿no? No existe un documento. Bueno, pero después dice, yo lo que dije fue, ¿sí? ¿Quién eres tú? Vuelve a decir lo mismo para insultar a un obispo llamándolo ignorante. Bueno, y aquí, pues yo creo que este señor es un verdadero ignorante, ¿sí? Porque la palabra ignorante no es una ofensa. Siempre que yo he utilizado la palabra ignorante,
pongo las pruebas de cuál es la ignorancia a la cual estos personajes se refieren. Por tanto, lo que yo digo cuando me refiero a ignorante no es en insulto, sino es demostrar que obviamente desconocen el tema de lo que se está hablando. Y por eso aquí me tomé la libertad incluso de sacar la definición de la ignorancia, ¿no? Dice así: ignorancia viene del latín ignorantia. Es la falta de conocimientos en particular o de cultura en general. La persona que ignora algo no lo conoce o no lo comprende. Y pone un ejemplo. Por ejemplo, no me hables de química. Mi ignorancia en esa materia es absoluta. La ignorancia solo se combate con educación. O sea, hay que leer, ¿vale? Dice el hermano Leo Sical, bienvenido hermanito. Elisa Silva, bienvenida. Dice, desde hace ya tiempo ese soldado ataca a cualquiera que supuestamente ofende a obispo y sacerdote. Sí, así es. Y él dice que no hay, que quién soy yo. Después, ahorita le voy a enseñar los comentarios, donde él dice que ni siquiera yo soy apologista. Bueno, pues ahorita le voy a tapar la boca también a ese por ignorante. Ese sí es un verdadero ignorante. Como dice aquí, la ignorancia solo se combate con educación. O sea, hay que culturizarlo a ese señor, hay que enseñarle para que deje de ser ignorante. ¿Ok? Entonces, la ignorancia, por tanto, puede considerarse en sentido absoluto, o sea, la persona o el grupo social que carece de formación. Hay mucha ignorancia en este país, hablando en un término general. A los poderosos les resulta conveniente que haya ignorancia en el pueblo, lo que pasa aquí en México, lamentablemente. Así es más fácil someterlo. O también se le puede considerar respecto a un contenido concreto, cuando alguien no conoce algo determinado. Decidí realizar un curso para terminar con mi ignorancia sobre la computación. Son los ejemplos que pone esta página. Y obviamente es un significado filosófico. Este no es de la REA, de la RAE, ni mucho menos. Ese es un significado se me fue la palabra. Filosófico. Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto el hecho de que el término que nos ocupa, o sea, la palabra ignorante, o la palabra ignorancia, o la ignorancia, también es muy utilizado en el ámbito del derecho. Así, en dicho sector, con la mencionada palabra, se intenta expresar que alguien tiene desconocimiento de absoluto. Nos caímos un poquito. Gracias por seguir aquí con nosotros. Vamos a seguir un poquito. Santiago Domingo, bienvenido, muy buenas tardes. Entonces dice, sin embargo, esto no se podría alegar en un juicio como causa eximiente, ya que se establece que una vez que la legislación es publicada, todos los ciudadanos tienen que conocerla, ¿vale? Ahora, vamos a, como le puse aquí, vamos a educar a este señor, obviamente, ¿no? Porque dice ahí que no, yo con llamar a un obispo, a un sacerdote ignorante, dice que estoy insultando a un obispo. Pues no, según aquí el significado, ¿sí?, filosófico de la palabra ignorancia, pues obviamente le refuta a este señor, soldado cristiano, pues su ignorancia, ¿no? Lamentablemente es bastante. Después aquí dice, he entrado a tu post, obviamente, pues él entra todos los días, está bien enterado de lo que yo publico y lo que no publico, y dice, y fue fácil refutarlo. Bueno, yo no vi ningún documento donde me muestre a mí que la iglesia me prohíbe a mí llamar ignorante a cualquier persona, incluyendo a un sacerdote o un obispo. No me enseñó un solo documento donde a mí me prohíba, ¿sí?, decirle a un sacerdote que es ignorante porque desconoce, ¿sí? Y esto es referido, ahorita voy a mostrar el post original, al cual este señor se refiere, del por qué yo, según él, estoy insultando. Pero bueno, después dice, ¿sale? Para llamar a un obispo ignorante. ¿Y qué se me hace que vas a bloquearme? Dice, porque eres gallina. Bueno, aquí estoy, ¿no? Esa es la mejor prueba de taparle la boca a estos habladores. Para enfrentarme a mí, dice, y nunca me mandaste el link para el debate. Bueno,
Aquí estoy. Si te quieres conectar, mi querido ignorante, pues adelante. Bueno, aquí estoy transmitiendo en vivo. Pero vamos al post donde se supone que... 34. Déjeme silenciar todo esto. Este es el post al cual ese señor hace referencia, ¿sí? Donde yo pongo cuántas malditas veces hay que recalcarle a estos obispos ignorantes de México, ¿sí? Que la Santa Misa no solo se celebra de un modo, y es como lo dejaron los santos apóstoles y los santos padres de la iglesia, o sea, la misa sin cambiar absolutamente nada. Tenemos un ritual dentro de la iglesia, tenemos un rito, tenemos una liturgia que no puede cambiar. ¿Por qué? Porque la liturgia es el sacrificio de Cristo. Cada que celebramos la Santa Misa es renovación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, aquí, y por eso pongo estos ignorantes, esos obispos ignorantes de México, porque obviamente ellos aprobaron las adaptaciones litúrgicas indígenas en la propia misa católica. O sea que están haciendo un sincretismo religioso, están metiendo partes de un culto pagano indígena y lo están revolviendo con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso para nada es insultarlos, al contrario, es mandarlos a que vuelvan a estudiar nuevamente su teología y que sepan verdaderamente que la Santa Misa no se puede modificar, ni quitar, ni aumentar. Y si eso no, y si a lo mejor no me creerán, porque dice este señor, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, pero les recomiendo leer la bula papal, ¿sí? Quo primum tempore, ¿sí? Quo primum tempore. Y es una bula papal, o sea, es un mandato para toda la iglesia que se tiene que obedecer a rajatabla, le guste o no. Entonces, quo primum tempore dice claramente que no se puede hacer adaptaciones ni modificaciones al rito de la Santa Misa, ¿ok? Eso lo dice claramente, a condenación de excomunión, late sentencia. Esa carta lo dice de esa manera. ¿Sí? La he publicado yo infinidad de veces. Y eso dice la bula papal, quo primum tempore. ¿Ok? Esa liturgia, la celebración del santo culto, de la renovación del sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz, no se puede modificar, no se puede corregir, no se puede adaptar, no se le pueden meter paganismos como lo están haciendo estos señores de México. Y ese fue su problema, ese fue su disgusto. Porque les dije, a ver, a estos señores, ¿sí? Porque les dije a estos obispos ignorantes. Y tengo todo el derecho de llamarlos ignorantes porque desconocen lo que es la Santa Misa. Tal parece que ahora ya la Santa Misa es solamente un culto como el de los sectarios, que ahí van, se revuelcan, se tiran al piso, escupen espuma, ¿sí? Se escupen en la cara, ¿sí? Empiezan a hacer, a sacar sus poderes de Super Saiyajin. Yo no sé qué diablos hacen ahí en sus cultos, ¿sí? Y tal parece que ahora ya se contagió la Iglesia Católica, gracias a unos grupo de estos tontos obispos. Y perdónenme, pero es que realmente me hace enojar que realmente es el sacrificio de la Santa Misa, ¿sí? El sacrificio de Cristo, ¿sí? Que es obviamente estamos viviendo nuevamente el sacrificio del Calvario en cada misa que hacemos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? En cada misa es lo que hacemos. ¿Y cómo se les ocurre a esta gente, ¿sí? Adaptar paganismos indígenas en el sacrificio de Cristo? Eso no se puede hacer, ¿sí? Y por eso es que precisamente yo tengo toda la autoridad, ¿sí? De hablar acerca de esto. Y puedo decirles ignorantes porque tal parece que o no lo estudiaron o tal parece que les importa un cacahuate, ¿sí? Entonces, y aquí más adelante, pues obviamente, bueno, hago una explicación de eso, y aquí pongo la bula papal, quo primum tempore,
Y todo aquel que esté viendo este video, busque esa bula papal Quo Primum Tempore y se va a dar cuenta perfectamente que ahí prohíbe cualquier adaptación, cualquier manipulación, cualquier modificación al sagrado culto de la Santa Misa, y con una condena a excomunión late sentencia a todo aquel que lo haga. Entonces, yo no hablo nada más a lo tonto como este señor, ¿sí? Ese señor sí, ese señor habla a lo puro tonto, ¿ok? Ahora, esto, bailongos ahí en la jornada juvenil, ¿sí? Ahora, por ahí hay salió un sacerdote DJ también ahí amenizando ese evento con ellos y todo. Y bueno, voy a enseñarles unos comentarios de este señor para que se den cuenta ustedes hasta dónde llega esta ignorancia de este personaje. Aquí está, ¿no? Pero voy a poner respuestas anteriores. Dice aquí, ¿sí? A los obispos no se les puede decir ignorantes, dice él, pero no veo ningún documento. Pues no estás hablando con pastores, dice, sino que estás hablando de un obispo, uno que está más alto en la iglesia católica que tú, por supuesto, ¿no? Obviamente es una persona que tiene una jerarquía alta dentro de la iglesia, pero eso no quiere decir que porque tenga una jerarquía alta, yo no puedo decirle la verdad, ¿sí? Y no hay un documento que lo diga. Después van a ver ustedes el supuesto documento que él me mandó, ¿ok? Eso realmente sí es para dar risa, ¿no? Entonces, hablando de un obispo, ok. Y le pongo, entonces, ¿dónde dice que yo no puedo llamarlos ignorantes? La palabra ignorante ya vimos que se le aplica a cualquier persona que tiene desconocimiento de algo. Ok, entonces, ahora le digo, y ahora yo te hago el reto. Veamos qué documento de la iglesia lo afirma. Te espero. Y después dice acá hasta abajo, ¿no? En su comentario. Más alto que tú en la iglesia católica, que ni apologista eres. Bueno. Y para taparle la boca así tan fácil, aquí está, miren. Diócesis de Texcoco, cuasi parroquia Santa María de Guadalupe, tercera vicaría episcopal, Santo Domingo de Guzmán, Ensenada, aquí está la dirección de la parroquia, acreditando a Francisco Garcés Mendoza, Ministerio de Apologetas, y firmado por mi sacerdote, presbítero Alberto Torres, párroco. Así es de que a estos ignorantes se les tapa la boca así, con pruebas y con hechos. Después fíjense lo que va a comentar. Yo le pongo entonces, y te reto a demostrar que no soy un apologista. Espero las pruebas. Después me contesta, eso es una falta de respeto y está en la ética y valores. O sea, decirle ignorante, decirle a una persona que no tiene conocimiento de algo, quiere decir para ese señor que es una falta de respeto, ¿no? Que es falta de ética, ¿no? Más bien, falta de ética es solapar las tantas y tantas burradas que están haciendo ellos y quedarse callado como perros mudos. Eso sí es falta de ética. Pero fíjense, ese es el documento que me mandó, diciendo que no es correcto yo llamar a los obispos o a los sacerdotes como ignorantes. Ese es el documento que me mandó. Vamos a ver. Vamos a entrar a ese documento y vamos a ver qué clase de documento es. Ya empezamos viendo que es periodismo en salud. Por tanto, no es ningún documento magisterial de la Iglesia, no es una encíclica, no es una bula papal, ni siquiera es el catecismo de la Iglesia Católica. Dice aquí términos correctos para referirse a las personas mayores, lo cual obviamente es si hay una persona mayor, ¿sí? No puedes ofenderla, no puedes, como decimos aquí en México, no puedes mentarle la madre, ni mucho menos nada de eso, ¿sí? Pero si es una persona que obviamente desconoce y trata de hablar de algún tema, pues sí, con todo respeto se le dice que es un ignorante, porque no sabe, no porque la persona sea mayor, no se le va a decir la verdad y se le va a solapar todo lo que diga. Ay, sí, está bien, ok, usted tiene toda la razón. Eso no lo dice, eso sí sería antiético. ¿Vale? Después me dice, sencillo, un apologista está bajo la autoridad del Papa, lo cual tú has causado ataques hacia el Papa. Y tengo las pruebas, dice él, donde atacaste al Papa con media información. No, yo no ataco al Papa. Yo denuncio, ¿sí? Y me quejo, ¿sí? De los errores que ha cometido. Muchos errores que ha cometido, por cierto.
Y seguimos orando por él, por supuesto. Yo lo he dicho muchas veces, en muchos videos, lo he dicho siempre. A lo mejor el Papa está mal aconsejado por la gente que está a su alrededor, porque sabemos que ahora hay muchísimos masones que están infiltrados dentro de la iglesia y en las grandes jerarquías de la iglesia católica, o sea, están en Roma. No porque digamos en Roma quiere decir directamente el Papa, sino todas aquellas personas que están allegados al Papa, que lo aconsejan, ¿sí? Y yo lo he dicho infinidad de veces, que estos ignorantes, ¿sí? Como este señor, ¿sí? Que no lo escuche, solamente van y buscan lo que les conviene para llamar la atención. Yo creo que para ganarse una estrellita ahí en el muro de Cortés Pliego y así como colaborador destacado, ¿no? Que se gane una estrellita. Yo creo que para eso solamente viene y busca lo que le conviene, ¿no? Pero ¿por qué no ha compartido? ¿Por qué no se ha manifestado cuando yo he denunciado a tantos y tantos abusos? Es más, les hago la pregunta a cualquiera de ustedes. ¿Cuándo han visto, por ejemplo, a este ignorante denunciar, por ejemplo, a las aberraciones que están haciendo en Alemania? Dándole la comunión a todo mundo, casados, no casados, católicos, no católicos, ateos, no importa. ¿Cuándo han visto que este ignorante haya denunciado esos actos? ¿Cuándo han visto ustedes que este sujeto haya denunciado, ¿sí?, a James Martin por estar promoviendo la homosexualidad dentro de la Iglesia Católica, sabiendo que Dios abomina esos actos? ¿Cuándo ustedes han visto a este ignorante, ¿sí?, denunciándolo? Jamás lo han visto y nunca lo van a ver, porque ese señor solapa todas esas abominaciones que ahora son dentro de la iglesia y que eso está llevando a la iglesia a que, bueno, pues veamos lo que está sucediendo alrededor de la iglesia católica, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿sí? Pero bueno, aquí dice, y con media información, dice, y aquí me dice, pues ni modos que te mande un libro, güey, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? Por supuesto que lo que le estoy pidiendo es un documento de la iglesia. Creo que aquí fui muy claro. Yo no sé si también sea analfabeta y no sepa leer, pero aquí dice claramente, ¿sí? Aquí dice, ¿qué documento de la iglesia lo afirma? Que yo no puedo llamarle ignorante a un obispo o un sacerdote, ¿sí? ¿Qué documento de la iglesia hay? Y bueno, pues aquí él primero me pone, ¿sí?, un enlace del periodismo libre, no sé de qué rayos. Y después me dice, pues ni modo que te mande un libro, güey. ¿Sale? O sea, yo creo que sí es un poco analfabeta, yo creo que no sabe leer tampoco bien, por eso no entendió lo que yo le puse ahí, ¿ok? Y dice, ¿y sabías que la palabra tiene muchos significados? Por eso no es recomendable que uses, bueno, la palabra podrá tener muchísimos significados o según como lo digan, pero por eso yo estoy haciendo la aclaración. Cada que yo menciono la palabra ignorante refiriéndome ya sea a un sacerdote, a un obispo, y pongo las pruebas del por qué les digo ignorantes, o sea, les estoy demostrando que ellos desconocen o que más bien posiblemente y muy seguramente lo conocen, pero les vale un reverendo cacahuate, ¿sí? Eso es lo que yo estoy demostrando, que no es tanto que no lo sepan, sino que posiblemente lo saben y que no les importa un comino lo que está pasando. Entonces, todas mis publicaciones han sido de esa manera. Cuando les he dicho ignorantes, siempre pongo la explicación del por qué les digo ignorantes. ¿Por qué? Y no pongo solamente las palabras ahí, porque son unos ignorantes. Y no pongo ni capturas de pantalla, porque obviamente son las que me dan a mí la razón. Pongo las capturas de pantalla, después pongo el argumento del por qué son ignorantes, y de entonces les pongo el magisterio de la iglesia que demuestra que verdaderamente son ignorantes. Pero siempre tienen que salir estos personajes, ¿sí?, de cristal, ¿sí?, que ahora para ellos todo es cismático, ¿no es cierto? Para estos personajes todo es cisma, aunque ni siquiera saben qué rayos quiere decir esa palabra, ¿no es cierto? Pero bueno, ya son cismas, ¿no? Ahí ya buscan
ya son cismáticos, ahora ya todos somos cismáticos, ¿no es cierto? Y después aquí, pues obviamente, ¿no? Aquí está, mira. Dice, yo no necesito ladrar, pues yo con eso, aquí está. Te hago el reto a que nos demuestres dónde dije que no se puede corregir a un obispo. O sea, como ya no les quedó de otra, ¿sí? Como ya no le quedó de otra, ya no pudo refutar lo que dice la iglesia, bueno, pues ahora terminó con ese muñeco de paja, ¿no? Diciendo, ¿dónde te reto, dónde me demuestres, dónde dije que no se puede corregir a un obispo? ¿Sí? ¿Dónde lo dije? Si no lo muestras, quedará como un ridículo más. No, el que está quedando como un ridículo eres tú, soldadito de cartón, ¿sí? Y después dice, yo no necesito ladrar, pues yo con eso nomás te dejé en el piso. ¿Con cuál? ¿Con decirme esto? Que él no había dicho, ¿sí? Que no se podía corregir a un obispo. ¿Con eso ya me dejó en el piso? No, mi ignorante amigo, no es así, no es así, ¿sí? Te estoy refutando todas y cada una de tus tonterías. Te las estoy refutando todas. Todas te las estoy refutando. ¿Ok? Y entonces aquí vemos ya los demás comentarios. ¿Sí? Pero esta fue precisamente porque, bueno, para llamar a un obispo ignorante. Y aquí le puse precisamente toda la definición, ¿sí?, filosófica de lo que es la palabra ignorancia. Entonces, pues obviamente no hay ni un documento de la iglesia, no hay ni siquiera catecismo que a mí me impida, ¿sí?, decirle a un obispo o a un sacerdote que es ignorante, porque muchas veces lo son. Y como lo hemos visto y yo todo lo que he publicado es así, ¿sí?, son ignorantes, o son ignorantes conscientes, o son ignorantes inconscientes, que posiblemente no sepan verdaderamente lo que enseña la iglesia y que hagan las cosas o actúen según su impulso o según basados en lo que ellos han aprendido, que a lo mejor no es nada, ¿sí? Y otra es que sabiendo lo que enseña la iglesia católica, que yo dudo bastante que no sepan, por ejemplo, que el catecismo de la iglesia católica condena la homosexualidad y ahora muchos sacerdotes y obispos lo están promoviendo y lo quieren aprobar dentro de la iglesia. Ya vimos al señor que está a cargo del dicasterio para la doctrina de la fe, que dice que va a tratar de modificar precisamente esa parte que habla de la homosexualidad para que obviamente se les apruebe el pecado a estos personajes perversos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no podría yo llamarles ignorantes a una persona como esta? ¿Sí? ¿Por qué no podría yo llamarle ignorante a una persona como este señor encargado del dicasterio para la doctrina de la fe, si verdaderamente lo que está haciendo es una verdadera ignorancia? El magisterio de la iglesia no se corrige. El magisterio de la iglesia y la doctrina de Cristo permanecen para siempre. Ayer, hoy, mañana y siempre será la misma. Y el Señor siempre condenará el mismo pecado por siempre. Que a algunos les convenga que se apruebe, pues a lo mejor tiene sus tendencias también ahí medio raras. Y posiblemente pues ahí ande ese señor también, ¿no?, apoyando todas estas burradas, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, pues una vez más, aquí queda exhibido, ¿sí?, este señor llamado soldadito de cartón, ¿sí?, porque no hizo absolutamente nada, puros muñecos de paja, y al final terminó saliendo corriendo, ¿no?, como siempre, ¿sí? Ahí están sus grandes argumentos, sus grandes falacias, y a final de cuentas terminaron siendo un verdadero hazmerreír. Y aquí está, mire, ¿sí? La misma tontería del comentario que me dejó, ahora ya lo publicó en su muro. Y está seguramente esperando a que sus amiguitos, ¿no?, Cortés Pliego y todos ellos, pues le den su estrellita, ¿no?, de colaborador destacado. Pero aquí está. Le acabamos de refutar toda su ignorancia. Se la acabamos de tirar toda la basura, ¿sí? Y no pudo darme un documento de la iglesia más que únicamente
me puso un enlace de un periodismo, un enlace de un periódico, ¿sí? Una, un documento periodístico, ¿sí? Y fue todo lo que pudo darnos. Se metió en Google y encontró solamente esa nota periodística. Y estos son los grandes defensores, ¿no? Grandes cristianos católicos, ¿no? Y pues ahora ya hasta decirles la verdad, ya hasta decirles que desconocen, que son ignorantes, que ignoran algún tema, pues ahora ya resulta que eso ya es pecado mortal, ¿no es cierto? Así es que, mis queridos hermanos, pues solamente quería yo hacer esta exposición de este sujeto, ¿sí? Llamado soldadito de cartón, soldado cristiano, ¿sí? Y obviamente pues quería exponerlo con las pruebas, lo cual ya hice, ¿sale? Entonces, hay muchísima gente allá afuera, ¿eh? Yo por eso a mí ni me interesa esta gente, ¿sí? Yo no ando metiéndome en sus muros a ver qué cosa publican, ellos que puedan publicar lo que se les pegue su regalada gana, ¿sí? A final de cuentas, el día final, cada quien dará cuentas de lo que ha publicado, de lo que ha enseñado, de lo que ha permitido y lo que no ha permitido, lo que ha denunciado y lo que no ha denunciado, ¿sí? Así es que yo no busco aprobación ni de estos ignorantes, ¿sí? Ni de ningún sacerdote, ni de ningún obispo, ni tampoco aprobación del Papa. No busco aprobación de absolutamente nadie. La única aprobación que debe de a mí de preocuparme es la aprobación que pueda darme el Señor. Nada más, ¿sí? Había un padre de la iglesia que decía que no debe preocuparnos insultar a los hombres si respetándolos insultamos a Dios. Y eso precisamente hago yo. A mí no me interesa. Si les tengo que decir la verdad, les tengo que decir la verdad sea quien sea. A mí no me interesa, ¿sí? Tengo que decirles la verdad, ¿sí? Porque si estamos hablando de que defendemos a Dios, de que amamos a Dios, y lo dejamos que estén haciendo todas esas abominaciones que hemos visto, ¿sí? Que hemos visto a lo largo de estos últimos años, con la Jornada Mundial de la Juventud, con el nuevo encargado del dicasterio para la doctrina de la fe, con James Martin, con sus ritos mayas aquí en México, rituales indígenas mezclados con la Santa Misa y todo este tipo de abominaciones. Y si yo me quedo callado, pues obviamente que voy a ser un perro mudo, igual que este señor llamado soldado cristiano. Y eso sí no lo seré. Seré cualquier cosa seré, ¿sí? Puedo ser cualquier cosa, pero un perro mudo como esos sujetos, por supuesto que no, y nunca lo voy a hacer. Le pese a quien le pese, le guste a quien le guste, ¿sí? No busco aprobación de los hombres, nuevamente vuelvo a repetir, no busco aprobación de nadie. Veo las cosas que están mal y las denuncio, no me importa, sea quien sea, no me importa. Y por eso me he ganado infinidad de enemigos, como este señor, ignorante, por cierto, ¿sí? Me he ganado infinidad de enemigos dentro y fuera de la iglesia, y no me importa, porque no busco su aprobación, ¿ok? Entonces, mis queridos hermanos, pues hasta aquí terminamos ahorita. Más tardecito posiblemente me conecte, porque hay unas cosas precisamente de las que quiero hablar, pero ya de otro tema, ¿sí? Y nada más quería yo terminar ahorita con exponiendo a este sujeto, ¿vale? Entonces, mis queridos hermanos, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿sí? Más tarde nos vamos a volver a conectar, primeramente Dios, y vamos a tener ya sea otro en vivo, pero hablando de otro tema, ¿sale? De otras cositas que también son importantes y que también han estado aconteciendo dentro de este ámbito, no solamente de la iglesia, no solamente religioso, sino que está afectando a todo el mundo, está afectando al mundo entero. Entonces, más tardecito nos conectamos. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Su hermano en Cristo, Frankie Garcés. Hasta la próxima.
Gracias, hermanita Frisia Silva. Dios me la bendiga grandemente.